una lesión en la pata, le han pegado una cornada ayer o algo. Porque viene cojeando, ahora os lo enseño que la veáis. Aquí en esta finca tenemos poca cobertura, ya sabéis. Ahí está la legionaria y viene cojeando, tiene como una cornada, pero no sin sangre, ni una cornada interna. Oh, estos días de agua así. Alegre, mira cómo está. A ver si cambia la luna, cuando cambie la luna apare. Calandria. Vaya calandria. La novilla que era cuando la traje, que era súper pequeñina. Mira qué grande está ya, qué cuernas que tiene. Pues esta vaca viene cojeando esta mañana. Pues alguna lesión. Vamos a ver. ¿Ves cómo se siente la vaca? Tema que tiene aquí, no os dais cuenta del pelo. Legionaria. Tiene aquí la vaca. Se han pegado o se han enganchado en un canchal. Todos los días sale el sol. ¿Qué le habrá podido pasar? Bueno, las lesiones son así. Vamos a ver, vaca, viga. No, parece ser que si bajan las de la sierra. ¡Hey! Vamos a revisar la valla hoy que es lunes. Hacho. ¿Qué le ha podido pasar a esta vaca? Vamos a esperar a ver si se le pasa hoy, a ver qué. De momento renguea. Madre mía. Todos los días los animales, así quien tiene ovejas tiene pelleja. Al cura no le suele pasar esto. Bueno, al cura se le mueren los feligreses, que es peor. Se va a caer la gasolina. Vamos a revisar. Te vas a ti. Pues la alegre pronto dará luz. Ya está la vaca. A ver si cambia la luna ahora. A ver qué. Es que mira ni en qué luna estamos. Todos los días sale el sol. Carretero está para allí con las vacas de este todavía. A ver si las cubre ya y se viene para acá. Que lo echamos ya que se lo lleven. Y compramos un toro para esta. Está una perra, ha venido un cachorro de las ovejas de mi cuñado y están todos los becerros detrás del cachorro. No vengas para acá que te afeitan. Estas vacas, ¿qué protección tienen para los perros? Cuidado con la pantoja, que vaca, Qué vaca es la pantoja. Ese el becerro suyo se va a ser un buen buey. Pantoja, mira qué vaca. Mira el becerrín que tiene, que todavía no le he puesto nombre. Anda a ver si se lo pongo. Espera. Chacho, mira qué vaca, Pantoja. ¿De qué te pasa? Esa vaca a ti está en distancia de seguridad. Bueno, pues esta veremos qué sigue la lesión que tiene. Se parece que es como si fuera más de la pezuña, Habrá que meterla en el cepo luego y a ver qué tiene. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Bueno, voy a subir ahí arriba a ver si van bajando.
duermen allá arriba, duermen, han dormido anoche. ¡Oh! Pero es que están todas las alambras por ahí también rotas, a ver si las preparamos, voy a ver si está algún cacho más caído o algo. Porque los lunes hay que revisar las alambras. Aquí me quedaré un poco sin internet hasta que llegue allá arriba tengo buen internet. Este sí que va a ser un buen buey. Madre mía, qué carne va a tener este cuando tenga 7 años. Ah, de momento hay que cuidarlo aquí. Todos los días sale el sol. Va, los animales siempre tienen una lesión. Esas alambradas no quieren prepararlas, pero bueno, ya se prepararán. ¿Sabes qué pasa? Que esto se va a abandonar otra vez, se va a ir alto de jaras otra vez, porque como no quieren que haya aquí cabras, lo tengo dicho. Esto es así. Los lunes comienzan como los domingos. Y falta la mitad de la pastoría. Están plantando árboles por ahí. Pues esta encina le pones un protector y se cría que otra vez la encina. Y aquella igual. Pero como no quieren hacer nada, no quieren poner protectores para que no metamos ganado. Aquí la clave está en que no se meta ganado. Hay que hacer todo lo posible porque no haya ganado en el pueblo. Pues ya os digo, el animal se habrá pisado un mal piso. Que hay muchos canchales, a veces se meten las patas entre los canchales, cualquier cosa. Vamos a mirar ahí la alambrada un poco. Joder. Qué comida hay aquí, macho. Qué comida. Pues estas encinas, no es que las come el ganado, pues se corta la que se quemó, se le pone un protector y se cría una encina, pero no merece la pena. Y aquí otra, criarían un montón de encinas rápido. Porque esta encina ya tiene la raíz grande. Entonces tiene mucha raíz y en poco tiempo pega un tirón para arriba. Eso es cierto. Se quema lo del árbol, se quemó, no del incendio. Pero la raíz está intacta, tiene mucha raíz. Le pones un protector que no lo coma el ganado y se sube, en un año están altísimas. Todos los días sale el sol. Harta la mitad de la piara es que se acercan esas vacas para acá, están calientes todas. Y algún becerro puede saltar para allá. Y como las alambradas están, ¡buah! Tenemos unas alambradas. Dios. Hay que quitarse el sombrero con las alambradas. Ay, Dios mío. Todos estos zarzales las cabras se los comen. Pero claro. Tráete para acá, cabra.
mundo rural está cambiando. Pues esa vaca, si sigue cojeando, habrá que mirar qué tiene. Pero vamos, no tiene que ser cosa grave. Pasa claro, al andar por aquí por estas rocas, las vacas se lesionan. Que tengo que venir por donde hay cobertura, porque a los cuenta. Bueno, me falta la mitad de la piara y no las escucho. El tema es que las 3 de los GPS están ahí abajo. Aquí se ve fatal en esta finca, aquí no hay cobertura ninguna. Se ha escuchado un campanillo por aquí. Las alambradas. Ahí suena un campanillo. Es de la... Está en el valle ese. Ahí están todas las alambras rotas. Estuviera el toro ahí, pasaba para acá a lo mejor ya. Pero no sé. No sé dónde vivo. Date cuenta, date cuenta. Ay, aquí hay unas cuantas. Aquí está relojera, huerfanita y compañía. Esto es un problema pero serio, ¿eh? No quieren arreglar la alambrada, no las quieren arreglar, no quieren nada. Dice que los del perro tienen herramientas, pues que pongan unos alicates si tienen para poner alambrada. Madre mía. Todos los días sale el sol. Aquí solo hay 3 vacas de momento.
Vas a ver tú, vas a ver cómo se van. Si empezamos el lunes con un accidente, los lunes se terminan accidentados. Entonces, como empieza en la mañana, se acaba el día. Viene una vaca cojeando, mal rollo. Bueno, aquí hay otra vaca. Todos los días sale el sol. Qué gorda está esta vaca, vale. Mira qué gorda está. Y tenemos otra. Vaya novilla, Fua. Están haciendo unas novillas impresionantes. Mira qué novilla. Hay que traer unos hierros, clavarlos ahí. Falta la mitad de la piara. No podéis escuchar las grullas que van allá a comer, salen de los dormilleros y van a comer bellota. Pero suenan unos bandos impresionantes. Escuchad. Ya sabéis, si empieza el día accidentado, hemos empezado el lunes accidentado, terminamos accidentados. Eso yo no sé qué pasa, que empiezo así. Bueno, el sábado nos vamos a una matanza de un pueblo de arriba de Salamanca. Y ya llega Navidad. Mira, hablando de la enfermedad, eran del sindicato para hablarme de que si había tenido algún problema con la enfermedad esa que dan una ayuda. Esa que hubo del mosquito, la hemorragia, no sé qué. Y yo he dicho que yo no he tenido ningún caso. Que dan, bueno, una ayuda, creo que dan para 30 euros por vaca, ya ves qué miseria. Por vaca que haya estado enferma, que haya tenido eso, cuando las vacunas valían ciento y pico euros. Madre mía. Todos los. Aquí nada más, voy temprano. ¿Ves? Hay que tener un buen sindicato. ¿Ves cómo este me llama para todo? Nos llama a todos, vamos. Vamos, que yo ya sabía lo de hace tiempo, estamos con eso. Pues se va a terminar el plazo, creo, algo así, para si quería. Yo no he tenido ningún. Yo solo tengo lesiones en el ganado. Enfermedades raras, ni en cabras ni en vacas, solo lesiones. Cornadas, lesiones, cabras que se pueden enganchar, se enganchan en los árboles las cabras, se ahogan en los pozos. Cosas así sí tengo, pero enfermedades de estas así raras, pues no tiene. El ganado de campo tiene menos. Produce menos, pero bueno. Total, ¿para qué queremos tanto dinero? Pues nada, me faltan más. Por los que habéis tenido la enfermedad esa, sabéis que en Extremadura daban una ayuda. No sé si la dan en toda España, pero aquí sí, aquí daban, bueno, una cantidad brutal, 35 euros creo que es por vaca. Dios, ni para las agujas. Las agujas valen mucho más que, que los 35 euros que te. Las vacunas valían ciento y pico euros. Pero bueno,
Menos da una piedra, lo que decimos. Menos da una piedra, pero si te da en la cabeza, te abre la cabeza. Y si tropiezas, te caspa al suelo. Pero sí, le pregunté también por lo del ayuntamiento, de momento no sabemos nada. Vamos a juicio. Bueno, ya veremos. ¿Cómo cantan los bichos eso? Esa un amigo mío se encontró una muerta en un encinar y la cocinaron, y dice que una carne negra, dura. Y dice, me cago en lo duro que están estos pájaros. Estómago. Por eso hay tanto. Pues nada, os voy a dejar, Dagales, que luego me lío mucho y se me agota la batería y tengo aquí un montón de gestiones que gestionar y no tengo cobertura. Cuando esté para allí para el pueblo hacemos otro directo que tengo más cobertura. Aquí se ve muy mal y bah, no merece. Me dais mucha compañía, pero no se puede estar aquí mucho rato conectado porque no. Solo sacamos que lesiones, como decimos. Solo sacamos que porrazo. Chacho, ¿dónde está esos que faltan? Han de estar para allá arriba. Se suben a dormir para allí también otras cuantas. Es que esa sin GPS es un peligro porque no sé para dónde pueden ir. Es imposible. Como resulta el sistema. Os felicito y os doy vuestra enhorabuena. Ay, pues todo el ayuntamiento de Torre me tiene matado. Matado no me tiene, pero sé que voy a ganar. Pero es que tener que ir a juicio por una cosa que están obligados a darte la autorización para estar aquí. Es que, madre mía, me tiene matado, ¿eh? Matado no, porque sé que se va a meter en un problema grave y no quiero yo tampoco que se metan en ese problema grave de prevaricación, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Tampoco puedo perder yo lo mío. Así que estoy ahí entre una espada, llevo una temporada, pues que estoy no disgustado, pero que tampoco quiero hacerle daño legalmente. No daño, exigir legalmente, porque yo sé lo que puede pasar. Ellos no, ellos qué saben, ellos no saben nada. Se piensa que con ser alcalde mandan y disponen y hacen lo que quieren. Ya está. Pero yo sé las consecuencias que te puede traer que le puede traer ese acto y luego son llantos y lágrimas. Pero tampoco puedo yo estar ilegal aquí. Es que tampoco se puede estar ilegal en esta finca. Ahora mismo entra la Guardia Civil por ahí y te denuncia. Vamos, te denuncia. Que es que esto es sanidad animal. Yo porque tengo las autorizaciones de para atrás. Lo he dicho muchas veces. Yo tengo todavía la de la otra alcaldesa. Yo ahí y tengo la solicitud de este año. Pero claro, tengo un disgusto ahí metido, pues que no quiero tampoco que ir a juicio porque sé lo que pasa. A mí no, porque estoy siguiendo una cosa mía, pero a los que le puede pasar, y no quiero tampoco hacerle tampoco tanto daño legalmente. Porque una vez que esto va para adelante, como ha dicho el abogado, dice, bueno, esto va para adelante, dice, tú no te metas. Dice, claro, porque yo entonces ya yo no quiero tampoco hacer tanto daño. Pero claro, que dicen los abogados, que no pueden permitir que un alcalde haga lo que le dé la gana, eso está claro. No quieren escuchar a nadie y claro, esto ya son cosas graves. Así que me tienen disgustado por eso, ¿eh? No por mí, porque tampoco le quiero hacer tanto daño. Porque yo sé que esto será catástrofe que le va a venir. Porque un delito de prevaricación son delitos. Pero cuando no quieren ver las cosas, son como burros que se piensan que tienen el poder y pueden jugar con sanidad animal y pueden jugar con todo lo que les dé la gana, pues eso no es justo.
Estás diciendo los abogados, tú mantente al margen. Porque yo eso estoy diciendo. Dice, ya se le ha avisado por arriba, por abajo, ya te están cumpliendo todos los plazos y esto va todo para adelante. Pues vas a ir en el periódico. Puf, madre mía. La van a inhabilitar. Pero sí estoy disgustado por eso. No disgustado, que no quiero hacerle daño así por así. Pero que dice que privilegio le dice a la gente. No puede, aquí no hay privilegio. Si tú no es un privilegio, tú no autorizas Dios a todo el mundo. Si ella la tiene que tener, pero como ella no la puede tener, pues quiere cambiar la tortilla. No quiero llamar al Seprona. No quiero poner una denuncia a los otros ganaderos. Os estoy diciendo, a los otros les da igual que están todos cobrando el paro, todos dicen que a ellos no les hace falta ningún papel. Y mientras tanto, bueno, yo ya soy, ya sé, yo esto va para adelante, pero como yo sé lo que. Eso es como si tú eres esté aquí subido. Yo sé que si me caigo de aquí para abajo me voy a lesionar, no, me voy a accidentar. Yo sí lo sé, pues parece ser que esta alcaldesa que tenemos no sabe que si se cae de aquí para abajo se va a partir una pierna. Entonces ya se piensa que no se va a caer. Bueno, en esta vida no vas a caer, eso nadie lo sabe. Vamos, si lo sabe, el que no hace nada es el que no lo teme, ¿veis? Yo nunca he hecho, a mí me han acusado de todo. Como no lo he hecho, nunca me ha pasado nada. Pues eso es la que tenemos aquí liada. No quieren arreglar la alambrada, que esta alambrada tenemos que arreglar entre los dos pueblos. No quieren, porque claro, vamos a arreglar la alambrada. Esta finca que es necesario que aquí ganado, porque todos los incendios comienzan ahí. Y si está comida, ¿por qué llegó el incendio al pueblo? Porque no había aquí ganado ninguno, y antes tenía las cabras, estaba todo machacado para aquí de las cabras, vacas. Aquí no hay ganado. No, no es que haya ganado, que no quieres que haya ganado mío. Ah, ya vi las otras vacas, ahí están. Chacho, ¿dónde está? Mirad, para allí enfrente están. Está que hay que revisarlas todos los días, pues se meten entre los canchales comiendo, se caen enganchados para aquí y aquí se te queda el animal y se te muere. Ujú. Ya os digo, yo la estamos avisando, se ríen de mí. ¿Qué queréis que haga yo? Se están riendo todos de mí, todo el ayuntamiento entero. Pues está. Pero yo sé que en el momento que esto llega al juzgado, pues ya va para adelante. Y yo nunca quiero, nunca denunciar a nadie. Bueno, últimamente, como ya no me acostumbro a que tengo abogado, pues ya esto es diferente. No es como antes que iba yo y no me escuchaban los guardias ni me hacían ni caso. Como decía la pescueza, no te hace caso ni la Guardia Civil. Date cuenta, un delito de sanidad animal que le pueden meter también por sanidad animal, por todo, y le da igual, le da igual, le da igual. Madre mía, qué gente, por Dios. Y encima de yo estar contento riéndome que le voy a meter una castaña a la alcaldesa, estoy disgustado porque sé que le puede pasar un problema serio. Pero está riendo por eso, porque aquí se ríen de que a mí no me hace caso la Guardia Civil, aquí se ríen por estos pueblos, todos se ríen de eso, ¿sabéis? Pero claro, a mí no me harán caso la Guardia Civil, pues soy un cabrero y pobre, pero a mis abogados sí lo van a hacer, si le hacen caso, es más, que eso va directamente al juzgado, que no tiene que venir para nada, al cuartelucho ese. Ya les darán la atención, ya los pondrán firme algún día. A mí sí que no me puede poner firme nadie. Todos los días sale el sol.
Y daros cuenta, la oposición no le dice nada porque la oposición, como son todos contra ella, como ella, bueno, ya riñó con todos, pues todos se están riendo, pues saben, todos saben el problema que se va a meter. Un delito de prevaricación, bueno, dos delitos gordos. Y todos se están riendo. Y la tonta, pues, es como un burro. Vos has visto un burro que no pasa igual. No quiere ni contestar teléfono, ni contesta Eurofan, ni contesta nada. Ya contestará el juzgado, yo qué sé, lo que dice el abogado, déjala, ya contestará. Una morrúa que se ha cogido, una norma está utilizando el ayuntamiento en contra de una persona. Claro, pues se utiliza el ayuntamiento para cosas que no son, pero ahí no se puede librar, ahí tiene que ser así, así. Pero bueno, lo dejaremos porque os aburrimos. Ya cuando salga el juicio vaya esto para adelante. A ver si tampoco se presenta cuando le llamen el juzgado a declarar. Lo mismo ni se presenta, como es más que es cacho abogado, ya se cree que es Dios. Madre mía, el abogado de secano. Lo peor que hay un abogado de secano. Yo, un abogadino de estos de... Madre mía, madre mía. La que metí... Claro, cuenta. Y encima yo estoy preocupado por ello, por el ayuntamiento, porque sé que, las consecuencias de esto. Ah, esta no importa nada ni nada. Es Dios. El otro día en la gasolina me han contado gente que empujaba a la gente que se apartara a todo el mundo. Dice la gente de la gasolina. Pero esta tía de qué va, empujando a la gente. A mí no es apartaros, ¿queréis apartaros? Uy, madre mía. Qué potencia ser alcalde de un pueblo. Madrita mía. Por favor. Poneros todos de rodillas que viene el alcalde. Bueno, os dejo, que es que me quedo sin cobertura y voy a buscar esas vacas. Bueno, voy a bajar por aquí primero, toda la valla abajo. Mirando toda esta valla y daré la vuelta por la carretera, a ver si tengo una alambra agachada o lo que sea, porque puede pasar un jabalí que viene los fines de semana, viene de caza y los jabalines atropellan con la alambrada. Y cosas así. Y del toro carretero está con las vacas estas, pues cuanto que se cubran, que el muchacho se las cubra, pues lo echamos para acá. Y vamos a las avileñas y a las cabras y luego a unos trabajos que tenemos que hacer. Hemos empezado con una lesión el lunes, veremos cómo terminamos. Hoy va de lesiones, hasta mañana vamos al sindicato por lo de la enfermedad. Dios, cómo empieza la vida. La vida pasa, no lo puedo evitar. A veces en pensamiento. Las noches sin ti. Vamos a ver hasta ese canchal de ahí, que ahí se ve todo por abajo. Las noches sin ti. Daros cuenta que llevo 4 redes sociales para adelante, más todo lo que conlleva por detrás. 4 redes sociales llevo todos los días para adelante. Tengo personas, mucho más, en estos canchales que nos ha dado la naturaleza. ¿Vosotros habéis visto la película del Rey León? Pues este canchal es igual que ese. Aquí yo estaba, por las tardes te da la sombra más bien que nada. Mirad, está caída la roca plana, aquí en un alto. No, no es como el Rey León, sí, pero si te pones desde allí se ve como si fuera el Rey León. Aquí, pues, no nos sentamos ahí. Aquí una sombra. ¿No veis el sentón que tenemos ahí para la sombra? Los pastores de...
Pues esto cuando te pones allí, esa piedra es como la que sale para adelante del Rey León. Te pones allí y igualita. Las noches sin ti reflejan mi soledad. Esta la puse yo, todavía está puesta desde que la puse. Y aquí, pues esto es como de Rey León, sales para adelante, dices Hakuna Matata, como decía el Rey León. Bueno, os dejo, Dagales, que tengo que hacer un montón de llamadas telefónicas, tengo que contestar un montón de WhatsApp, de que tengo para ir, tengo liado un campo, tenemos el campo de batalla. Luego echamos un rato del campo de batalla que tenemos. Del campo de batalla que tengo liado. Donde todos los enfermos mentales se obsesionan conmigo. Qué cosa, pero toda la vida de todos los enfermos mentales se han obsesionado conmigo. Todos, lo tengo dicho, ¿eh? Todos los que tienen problemas mentales se obsesionan conmigo. Todo luego cuando eso, no es que tengo una enfermedad, es que me rayo, es que no sé qué. Pero daros cuenta, todos los enfermos mentales, no, que os lo llevo diciendo toda la vida desde que empecé las redes sociales, ¿eh? Todos los que tienen problemas mentales se obsesionan conmigo. No sé por qué. Atraigo a todos los psicópatas estos. Pero es cierto, ¿eh? Todos los que tienen problemas mentales están obsesionaditos conmigo. Madre mía, obsesionados, obsesionados. Se obsesionan, se emparanoian, se vuelven agresivos, cobardes, todo así. Buah. Aquí con unos cuantos que cuando empecé las redes sociales hasta que les gané un par de juicios, pero al principio estaban como locos todos los días denunciándome, me hacían bueno, unos cuentos, unas historias. Madre mía, unos psicópatas que estaban totalmente hechos polvo de la cabeza. Hasta que gané 2 juicios ya vieron que la broma no era tan broma. Al principio como se burlaban de que a mí no me hace caso, no me quiere nadie, pues... Y es eso, se me obsesionan todos los enfermos mentales. No sé por qué. Mira que ayudo yo a personas. Hay muchos que no, pero algunos se me ponen agresivos a tope. Obsesionados, se tiran toda la noche llamándome, amenazándome, ¡buah! Todo el día de todo. Las noches sin ti. Es verdad, ¿eh? Y las feministas, estas feminazis, también se ponen en contra mía. Cuando yo ni me importa, ni salgo para ir, ni me importa nada. Todos quieren que quite las redes sociales. Hay varias personas que están obsesionadas porque tengo que quitar las redes sociales. Las tengo que quitar, dicen. No van a parar hasta que quite las redes sociales. Porque sepáis que Paco se vaya del pueblo, va a cerrar el bar y se va. Dice que lo que dice, yo voy a estar aquí en un pueblucho de esto. Otro, ya está, sin bar. Han conseguido que cierren el bar. Bien, bravo por ellos. Torresneros sois los mejores. Habéis conseguido que otro bar cerrado. Es que sois los mejores, macho. Dios. Ah, qué a gusto van a quedar a cuando cierre el bar. Van a decir, hemos podido con él, somos los mejores. Oh, luego dicen que el pueblo, que el pueblo. Madre mía. Si aquel que no toma pastillas de una las toma de otro. Qué pena de pueblo. Paco se va a otro pueblo que le dan un bar casi dado. Casi dado, un pedazo de bar que flipáis por abrirlo. Se quita alquileres, se quita todo y se quita la chusma esta que hay aquí. Date cuenta, lo que hacen 7 personas zumbadas de la cabeza, están arruinando el pueblo, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Qué problema tengo con los...
¿Qué problema tengo con los enfermos mentales, con los morrúos como la alcaldesa que está morrúa de la cabeza? Y con el otro, el perro seco, era otro igual, otro morrúo. Ah, esta del PP que nunca se ha metido en nada. No me daba nada, pero lo que me pertenecía nunca rechistó. Ha llegado una morrúa de esta, ni le llamo ni coge el teléfono a nadie, ni burofax mandado por un abogado contesta, ni nada, la morrúa. Como es abogada, ella dirá, "Oh, cuando lleguemos a juicio digo, ah, sí, se lo doy ahora, lo tengo retirado. No, no. Esta es lo que quiere hacer. Como ella es abogaína de secano, ha leído un poco, pues se piensa que cuando lleguemos al juicio, pues antes de entrar al juicio me da la autorización. Claro, de aquí a 2 años, pues eso no, va a pagar todo desde aquí hasta que salga todo. Intereses y toda la movida. No, de momento ya uno ya sé que le tiene que pagar al ayuntamiento. O ella, no sabemos quién tendrá que pagar. Todo por estar la barrena de la cabeza. Para hacerle caso a Zumba que tiene en casa. Las noches sin ti. Bueno, voy a ver si miro la valla por ir para allá. Hago unas gestiones telefónicas que hay que hacer muchas. Y, o sea que es que eso hay que revisarlo mucho, porque le puse unos hierros, hay que revisarla, porque mete en la cabeza y hasta comer hierba y pueden bajar la valla, luego se salen un día. Y eso hay que tenerlo con cuidado, eso hay que tener cuidado. Cuando aquel trozo de allá abajo es de la finca también, lo que pasa es que ellos lo dejaron al partir la carretera, eso quedó para ahí fuera. Noches sin ti. Pero es verdad que todo tengo un problema con los enfermos estos que están abarrenados de la cabeza. Se me pegan como la lapa. Navidad. A ver si este año que entra comienza mejor. Va, yo vivo bien la vida. En esta vida tenéis que marcaros un camino y vosotros siempre seguir ese camino. No os salgáis porque si no, no funciona. Yo he aguantado todo lo que he podido con las cabras y al final he tenido una recompensa que nadie se lo puede ni imaginar. Nadie se lo puede. Es verdad que ahora ya, pues claro, la gente me tiene mucha envidia pues, porque pues, se piensa que soy millonario. Y yo millonario no soy. ¿No? Que yo pues si me toca la lotería, ¿qué pasa? Me toca la lotería, me tengo que esconder, irme del pueblo y desaparecer. Pues no, yo no tengo culpa de que tengan problemas mentales, yo no tengo culpa de que la gente no esté a gusto con su vida. Yo estoy siempre a gusto, mojándome, nevando, lloviendo, sol y verano, siempre he estado a gusto con la vida mía. Ahí me han necesitado dinero, he tenido que vender animales baratos cuando me hacía falta dinero, he tenido que hacer de todo, pues se ha hecho, pero he ido aguantando. Me han robado, me han humillado, bueno, pero he aguantado, aguantado. Chacho. Sonaba como un campanillo de oveja para aquí abajo. Que luego me regaló el karma o Dios me regaló una cosa, pues eso no es culpa de nadie. Que no vas a venir aquí haciendo 4 vídeos pensando que te van a dar aquí el oro y el tesoro. A ver, ¿por qué tengo yo? Que me digan a mí esos enfermos mentales, ¿por qué tengo yo que quitar redes sociales? Es que yo me he alucinado. No, no, tan obsesionado que las tengo que quitar. Y si no las quito por las buenas, tengo que quitar por las malas, dice. Es que gente, por Dios.
Yo cuando cumpla mi objetivo, que ya falta poco, sí que la voy a quitar. Pero las quito porque, por eso, porque la gente es muy envidiosa, muy mala. Para aquí la gente que se piensa que te está haciendo millonario, vas a un restaurante y dicen que te han invitado a comer, cosa que es mentira. Claro que te invitan a una a comer. Claro que me regalan cosas a los seguidores, pero también hay otros seguidores que me regalan buenos disgustos. Mirad todos estos enfermos mentales que me vienen para acá. Personas que necesitan tratamiento, se ponen a beber alcohol, no saben beber, luego las lían y se obsesionan. Lo bueno, pues eso, que tengo muchísima gente buena alrededor, pero muchísima, pero muchísima. Eso sí que es verdad. Mucho pelota, mucho cobarde, buah, mucho de todo. Yo si me hiciera caso, fíjate que nada más tengo, eso, 1 millón, bueno, 1 millón y algo de seguidores en total. Ahí me tenían por la calle de amargura, ahí me sacaban todo el dinero, me hacían todo, se me quieren por todos los sitios todo el día invitándome vete, a utilizarme como si fuera yo un payaso que te pueden llevar de un sitio para otro. Si yo no quiero ir a ningún sitio, yo voy donde, bueno, si es una cosa que reivindica lo nuestro, el mundo rural, nuestras tradiciones, pues sí voy. Pero a mí tonterías de esas, anda ya, hombre. Si yo lo he dicho 1000 veces que las redes sociales no quiero, no pretendo vivir. Si no vosotros creéis que yo estaría para aquí con ganado todo el día para ahí, yo vendía todo el ganado, como no dicen aquí en mi pueblo que yo no que yo vivo que yo ya no vivo en el pueblo, que vivo en Madrid, que yo vivo de esto de lo otro. Pues vosotros me veis todos los días del año. Y desde bien temprano hasta bien tarde. ¿Conocéis vosotros más el término municipal que la gente de mi pueblo y de gente de por aquí? Pero ellos no me siguen, ellos escuchan campanas, me siguen algunas veces un poquito. Sí, bueno, hay unos de mi pueblo que están obsesionados, que eso sí, están también enfermos y esos me siguen a muerte. Pero solamente para ver si me pueden denunciar. Las noches sin ti. Os dejo, que se hace muy largo el directo y luego no lo veis. Adiós.